Esta es la clase número 1 del curso gratis de copywriting en el que quiero compartir contigo algunas herramientas que me han servido a mí a lo largo de estos 7 años que llevo dedicándome a esta profesión. Especialmente porque si tú quieres dedicarte a la escritura persuasiva en 2025, tienes que hacer lo posible por sobresalir y destacar. Es decir, brillar como copywriter en una era en la que la mayoría de los dueños de negocio ya están delegando esta tarea a alguna herramienta de inteligencia artificial. Entonces, si tú deseas demostrar que los textos que tú puedes producir son mejores que los que arrojaría la inteligencia artificial e incluso superar a todos esos copywriters que han ido emergiendo en los últimos años, pues entonces necesitas quedarte en esta clase porque estas son las 3 habilidades que debes tener si quieres ser un copywriter sobresaliente en 2025. La primera de ellas es investigar al cliente como nadie. Es decir, si tú logras conocer a ese cliente, a ese avatar de una forma profunda, detallada, específica, pues entonces vas a tener más elementos de información, no solo para darle cierta instrucción a la inteligencia artificial, sino también para tener de dónde tirar y construir ideas mucho más específicas que lo que encontrarías en cualquier sitio web. Porque muchos de los mensajes que están circulando en Internet son vagos, son genéricos, no conectan precisamente por esta falla en la investigación, que se hacen conjeturas o se suele quedar con lo que cualquier persona podría conocer o inferir acerca de ese avatar sin ponerse a investigar detalladamente qué es lo que siente, qué piensa, cuáles son sus problemáticas, sus dudas, sus necesidades, ¿sí? Obviamente existen ciertas herramientas, ciertos instrumentos que puedes utilizar para investigar a este cliente de forma infalible y al final de esta clase te lo voy a revelar. Supongamos que tú estás vendiendo un curso de finanzas personales y que estás enlistando todas esas problemáticas, todas esas situaciones que enfrenta tu avatar para poder brindarle un curso de este tipo. Si tú te quedas solamente en que la persona quiere mejorar sus finanzas, está siendo muy genérico. Pero si vas más allá haciendo preguntas que realmente saquen o escarben esa sensación negativa, ese dolor, esa problemática que está sintiendo el cliente, pues entonces tú vas a tener más información para producir textos específicos. Por ejemplo, algunas de esas preguntas podría ser, ¿qué los frustra más sobre sus finanzas actuales? Para que pongas frustraciones o aludas a frustraciones mucho más específicas que las que se mencionan en cualquier otro sitio o por parte de alguna otra marca que ofrece algo similar. ¿Tienen deudas que desean liquidar? Porque de ahí también puedes tirar. Esas ideas o esas problemáticas se pueden convertir en hilos conductores que te permitan guiar todo el mensaje desde un ángulo específico, pero es un ángulo basado en situaciones reales que está viviendo tu avatar, no en conjeturas, no en imaginaciones, no en suposiciones que estás haciendo sobre ese cliente, sino en algo que te arrojó la investigación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿quieren aprender a invertir para el retiro o simplemente ahorrar mejor? Porque de eso también va a depender cómo vas a comenzar el discurso, qué es lo que les vas a decir después, dónde es que vas a profundizar, etcétera. Cuanto mejor conozcas al cliente, entonces más información vas a poder tener para armar mensajes originales, ¿de acuerdo? Mensajes que no sean trillados, sino mensajes que realmente logren establecer una conexión especial con ese posible cliente y lo motiven a actuar, porque ese es el propósito del copywriting. La escritura persuasiva tiene como fin guiar a las personas a tomar acción. Bien. La segunda habilidad es transmitir la esencia de la marca, porque es verdad que aunque algunas herramientas de inteligencia artificial tú les puedes indicar en qué tono quieres que redacten el mensaje, la realidad es que tratándose de, por ejemplo, una marca personal, tú necesitas conocer muy bien a ese cliente o a ese dueño del negocio para saber escribir como él. Porque el copywriter también escribe como si estuviera en los zapatos de ese dueño de negocio para que cuando una persona lea lo que escribiste es como si en realidad estuviera leyendo algo escrito por esa persona.
por ese emprendedor o por esa marca, ¿sí? Especialmente con las marcas personales, esto se vuelve un reto más difícil porque necesitas estar muy familiarizado con ese estilo, con ese tono de la persona a la que está representando ese texto. Bien. Así que te voy a dar aquí algunos consejos para que tú logres sobresalir en este asunto mucho más que si lo hiciera la inteligencia artificial o cualquier otro copywriter, ¿sí? Número 1, usar las frases o palabras que forman parte de su vocabulario habitual, porque eso le da un toque o un sello muy personal a los textos, como si los estuviera diciendo esa persona, ¿de acuerdo? Hay ciertas frases, hay ciertas palabras que ya por el hecho de leerlas le atribuyen un color especial que te permite decir, este texto sí lo escribió fulanito, o este texto es como si lo hubiese dicho tal persona. Porque esa es la sensación que debes generar con tus textos, ¿sí? Como si esa persona lo estuviera diciendo. La persona a la que tus textos están representando. Número 2, expresar el estilo de comunicación que va acorde a su personalidad, porque tiene además un estilo. ¿Es un estilo rudo? ¿Es un estilo cómico? ¿Es un estilo serio? ¿Cuál es su estilo? Tiene que ver con su personalidad, pero no de forma genérica como lo haría la inteligencia artificial, sino como si estuvieses conversando con él, ¿de acuerdo? Se tiene que sentir como si estuvieses conversando con él, con ella, incluso aunque sea una marca corporativa, porque también las marcas corporativas tienen cierta identidad que les permite determinar la personalidad con la que se comunican, ¿de acuerdo? La personalidad que desean transmitir. Ahora bien, el tercero sería transmitir la energía que la caracteriza, porque también esa es otra cosa. Una es la personalidad y otra la energía, ¿sí? Cuando tú percibes una energía a través de los textos, significa que hiciste un muy buen trabajo, que fue como si te fusionaras con el cerebro de esa marca o de esa persona para lograr comunicar el mensaje como lo haría ese ente, ¿verdad? Ya sea ese ente personal o ese ente corporativo. Entonces, esto también te permite prescindir de los formalismos, porque ya no vas a caer en un estilo que manejaría cualquier otro negocio de ese nicho, sino que ya sería demasiado personal y por lo tanto único, ¿verdad? Original, debido a que es muy difícil que una persona copie mi estilo porque cada uno tiene el propio, ¿de acuerdo? Y al final es lo que buscamos con los textos, sobresalir, ¿verdad? Brillar, para que no nos comparen con alguien más o no se sienta que lo habría podido decir de esa manera cualquier otra persona o cualquier otra marca. Bien, pasemos entonces a la tercera habilidad, que es apalancarte de la empatía. Tú necesitas aprovechar esta virtud que tenemos los seres humanos y que no tiene la inteligencia artificial, que es la empatía, que es lograr que nuestros textos reflejen las sensaciones que está viviendo nuestro avatar, ¿sí? Porque lo comprendemos, porque incluso puede ser que nosotros mismos, como copywriters, también hayamos pasado por alguna situación similar. Y entonces en el texto somos capaces de transmitirlo porque sabemos lo que diríamos en una situación así o cómo expresaríamos nuestras emociones. Y de hecho, para complementar tu investigación, es muy bueno que tú converses con personas que tienen ese mismo perfil, independientemente de que hayan sido clientes o no de la marca, porque una cosa es hablar con los clientes y otra cosa con aquellos que tienen el perfil, pero todavía no han comprado ese producto o ese servicio. Esto tiene mucho que ver con el nivel de conciencia del que te he hablado en otros videos, ¿sí? Porque cuando tu cliente es consciente de su problema, pero no es consciente de que tú ofreces esa solución, pues entonces el mensaje tiene que ser todavía más enfocado en esa situación, en ese dolor, a que cuando ya conoce el producto, pues entonces ya prácticamente puedes guiarlo hacia la solución y únicamente elevar esa temperatura para que lo quiera comprar, ¿de acuerdo? Entonces, en todos los casos, tú necesitas de empatía.
para saber por dónde llevar a la persona porque eres un ser humano, no eres un robot, que esa es la gran ventaja que tenemos como copywriters, a pesar de que existen estas nuevas herramientas que hacen textos en segundos. Por ejemplo, en este caso hay dos textos que muestran esta diferencia de cuando se escribe con empatía y cuando no, ¿sí? En el primer caso, que dice nuestro suplemento para dormir es 100% natural y mejora la calidad del sueño, estamos siendo muy genéricos, estamos siendo poco específicos y no estamos apalancándonos de la empatía. Ahora bien, en el caso contrario, sabemos lo difícil que es dormir bien cuando tu vida está llena de responsabilidades. Nuestro suplemento para dormir te ayuda a descansar profundamente y a despertar renovada, lista para enfrentar tu día con energía. Aquí ya tenemos unas frases más específicas porque están basadas en la información que arrojó la investigación. Obviamente es un poquito más largo, pero tiene la ventaja de que usa palabras muy concretas, ¿sí? Refiriéndose a sensaciones específicas del avatar, lo cual solo es posible porque conoces muy bien a ese cliente, ya lo estudiaste bien y tienes elementos más completos de información que te permiten producir un texto mucho más potente, mucho más persuasivo. Ahora, si tú estás pensando que los textos cortos son más persuasivos precisamente porque la gente lee más un texto corto que un texto un poco más largo, estás equivocado. Porque incluso aunque se trate de un texto largo, si refleja esa empatía, si le hace sentir al cliente comprendido, pues entonces fácilmente va a querer seguir leyendo porque habrá identificación, ¿sí? Que eso es lo que buscamos cuando le ponemos un toque de empatía a lo que escribimos, porque se sentirá identificado, se verá reflejado en esa situación, en esa historia, y entonces va a querer seguir leyendo. Las personas sí leen, lo que pasa es que leen lo que les interesa. Entonces es tu papel, es tu obligación escribir de la forma más detallada posible para que ese posible cliente se sienta identificado y entonces pueda ser persuadido a tomar acción. Así que estas son 3 habilidades que tú debes de tener si quieres brillar como copywriter en 2025. Y si te interesa seguir aprendiendo más sobre estos temas, tengo un curso avanzado que se llama Copy Art para tu web, cuyo link te voy a dejar en la descripción para que tú puedas profundizar en estas habilidades y, por lo tanto, producir textos más trabajados, más persuasivos y que impacten a tus clientes. En este caso, a todos esos dueños de negocio que sí necesitan a un profesional como tú que les ayude a producir mensajes personalizados, mensajes que vayan alineados a su esencia de marca y que por lo tanto puedan conectar mejor con su público. Nos vemos en la próxima lección.